Caldas, campeón de la Toyota Libertadores. El 1 de julio del 2004, un equipo humilde de Manizales desafió al destino y a todas las probabilidades contra gigantes del fútbol sudamericano. El Once Caldas escribió una página dorada en la historia del fútbol y se alzó con la gloria eterna. Esta es la historia de cómo el Blanco Blanco conquistó la Copa Libertadores y rompió todas las expectativas. Libre, le pegó Diafara. El Once Caldas era un equipo modesto que fue fundado el 15 de abril de 1959 en Manizales, Colombia, como resultado de la fusión de varios clubes locales, incluyendo el Deportivo Manizales y el Once Deportivo. En sus inicios, el club buscó consolidarse en el fútbol profesional colombiano, compitiendo en la primera división desde su creación. En 1950, bajo el nombre de Deportes Caldas, el equipo logró su primer y único título nacional antes de la fusión, al ganar el campeonato colombiano, un hito que marcó su entrada en la historia del fútbol del país. Durante las décadas de 1960 y 1970, el Once Caldas tuvo participaciones regulares en la liga, pero sin grandes éxitos. No fue hasta el 2003 que el equipo ganaría su segunda estrella en el torneo Apertura, al derrotar a Junior de Barranquilla. Este título, conseguido bajo la dirección técnica de Luis Fernando Montoya, fue clave para clasificar a la Copa Libertadores 2004, donde lograron su histórica victoria. Además del Once Caldas, el Deportes Tolima clasificó como campeón del torneo Finalización 2003, derrotando al Deportivo Cali en la final por penales. Este mismo equipo, el Deportivo Cali, clasificó por ser el líder en la tabla de reclasificación del año 2003. El Once Caldas estuvo en el Grupo 2 compartiendo grupo con Vélez Sarsfield de Argentina, el Unión Atlético Maracaibo de Venezuela y el Fénix Uruguay. Su debut fue el 19 de febrero en el Estadio Palo Grande ante Fénix, al que goleó 3-0 con doblete del mediocampista Arnulfo Valentierra y un gol de Jeffrey Díaz. El segundo partido fue como visitante ante Maracaibo, en el Epachencho Romero. El equipo ganó 2-1, tras un tanto de Jonathan Fabro y otro de Sergio Galván Rey. En su tercer partido por la fase de grupos perdió en el Estadio José Amalfitani, frente a Vélez Sarsfield, con marcador de 2-0. Este sería el único partido que los colombianos caerían derrotados en la Copa. El 17 de marzo, Once Caldas devolvió los honores con un 2-0, luego de un doblete de su máximo goleador en la historia, Sergio Galván Rey, que después de este partido partiría a la MLS. Le volvería a ganar al Maracaibo por el mismo marcador, esta vez en condición de local, y cerraría con un empate a 2 tantos en Montevideo ante el Fénix. Con estos resultados, el equipo colombiano clasificó a octavos de final de la Libertadores tras liderar su grupo con 13 puntos y una diferencia de +5. Luego de 4 victorias, un empate y una derrota, siendo además el segundo mejor equipo de toda la fase de grupos, solo superado por el América de México. En los octavos de final, el Once Caldas se enfrentaba a un Barcelona de Guayaquil que contaba entre sus filas a jugadores como Iván Caviedes. El partido de ida fue cerrado y táctico, con pocas ocasiones claras de gol. El Once Caldas, dirigido por Luis Fernando Montoya, planteó un esquema defensivo sólido, 4-4-2, para contrarrestar la presión del Barcelona en su casa. Juan Carlos Henao, el arquero del Once Caldas, fue clave con atajadas importantes, manteniendo el arco en 0. No se registraron goles, lo que dejó la serie abierta para la vuelta en Manizales. El empate como visitante fue un resultado valioso para el Once Caldas, dado el ambiente hostil en Guayaquil. El 13 de mayo se jugaría el partido de vuelta, con el Once Caldas buscando aprovechar la altitud de Manizales. Sin embargo, Barcelona sorprendió al anotar primero a través de José Gavica, en el minuto 51 del segundo tiempo, poniendo en riesgo la clasificación del cuadro colombiano. Cuando parecía que el equipo ecuatoriano avanzaría, Jorge Agudelo marcó un gol agónico en el minuto 83, empatando el partido y forzando la tanda de penales. Este gol fue crucial para mantener vivas las esperanzas del equipo colombiano. Desde el punto blanco del penal, el cuadro manizaleño inició con suerte, pues la visita estrelló en el palo el segundo disparo que envió a Joví. Empató Valentierra, y luego marcaron Elkin Soto y Dairo Moreno. En el cuarto cobro de Barcelona, apareció el portero Juan Carlos Henao, que atajó el de José Chatruc. Agudelo metió el suyo para el paso a cuartos. En los cuartos de final enfrentaría al Santos de Brasil, que había clasificado como líder del grupo 7,
y eliminó a Liga de Quito en octavos. El equipo brasileño, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, contaba con jugadores talentosos como Robinho, Elano y Diego, lo que lo convertía en un rival formidable. Sin embargo, el Once Caldas demostró su capacidad para competir contra gigantes sudamericanos, con un juego táctico y ordenado. El partido de ida se disputó el 20 de mayo, en el estadio Vila Belmiro de Brasil, con Santos dominando la posesión gracias a la calidad de Robinho y Elano. El Once Caldas, con un planteamiento defensivo sólido, resistió la presión en un estadio complicado. En el minuto 83, Basilio adelantó al Santos con un gol que parecía definitivo. Pero en el 88, Arnulfo Valentierra empató aprovechando una mala salida de la defensa. Este empate fue crucial, ya que permitió al Once Caldas regresar a Manizales con un resultado favorable. El 27 de mayo se celebró el partido de vuelta en el Estadio Palo Grande. Con la altitud de Manizales y el apoyo masivo de la afición, el Once Caldas se jugaba la clasificación a semifinales. Luis Fernando Montoya planteó un esquema defensivo que lo había caracterizado, con transiciones rápidas al ataque. En el minuto 70, Arnulfo Valentierra marcó un golazo de tiro libre de unos 35 metros, que venció al arquero Julio Sergio y desató la euforia en Manizales. Santos intentó empatar, pero la defensa del Once Caldas, liderada por Samuel Vanegas y Miguel Rojas, y las atajadas de Juan Carlos Henao, mantuvieron el arco en cero, logrando así la victoria y clasificación, consolidando al Once como un contendiente serio, eliminando a un equipo con jugadores de talla mundial y generando confianza para enfrentar a Sao Paulo en semifinales. El 2 de junio de 2004, en el Estadio Morumbi, el conjunto colombiano enfrentaba al Sao Paulo, dirigido por Cuca. El paulista era un equipo poderoso con jugadores como Luis Fabiano, Rogerio Ceni, Cicinho, Grafiche y Danilo, y venía de eliminar a Rosario Central en octavos y a Deportivo Táchira en cuartos. El partido de ida fue un duelo táctico, con el Once Caldas apostando por un esquema defensivo sólido que le había funcionado en la llave anterior para neutralizar el ataque del Sao Paulo, liderado por Luis Fabiano. Juan Carlos Henao, el arquero del Once Caldas, fue la figura del encuentro, con atajadas clave ante remates de Fabiano y Danilo. El equipo colombiano mantuvo la disciplina defensiva, con Samuel Vanegas y Miguel Rojas bloqueando los avances del rival, mientras Sean Biafara y Elkin Soto controlaron el mediocampo. El partido terminaba en empate, dejando la serie abierta para el partido de vuelta. 10 de junio de 2004, en un estadio Palo Grande repleto, el Once Caldas, buscando aprovechar la altitud y el apoyo de la afición, buscaba el boleto a la final. Los de Manizales abrieron el marcador al minuto 28 con gol de Herli Alcázar. Tras una serie de rebote logra empujar el balón a la red. Este gol encendió a la hinchada y puso al Once Caldas en ventaja. Sao Paulo reaccionó rápidamente a los 32 minutos. Danilo empató con un remate cruzado de zurda, tras un pase de cabeza de Gustavo Neri, luego de un centro de Grafiche. Este gol silenció momentáneamente al Palo Grande y puso presión al Once Caldas. En la segunda mitad, ambos equipos jugaron con cautela, conscientes de que un empate podía llevar a penales. Sao Paulo tuvo oportunidades, pero Henao volvió a brillar con atajadas, como una a un remate de Grafiche a los 68 minutos. El Once Caldas respondió con un remate a larga distancia de Elkin Soto, que exigió a Ceni. Cuando todo parecía encaminado a los penales, en el minuto 90, Jorge Agudelo, quien había ingresado desde el banco, recibió un pase de Javier Araujo. Cortó a Fabio Santos en el área y definió cruzado ante Rogerio Ceni, marcando el 2-1, desatando la locura en Manizales y asegurando la clasificación del Once Caldas a la final. En la final se enfrentaba al Boca Juniors, bajo la dirección de Carlos Bianchi. Era el campeón defensor y había ganado 3 de las últimas 4 Libertadores. Un coloso del fútbol continental, con figuras como Carlos Tevez, Franco Cángele, Guillermo Barros Eschelotto, Amaranto Perea y Nicolás Burdizo. Boca buscaba su tercer título en 4 años, mientras que el Once Caldas soñaba con hacer historia para Colombia. El primer partido se llevó a cabo el 23 de junio, en un ambiente intimidante en la Bombonera, con 50.000 hinchas de Boca empujando. El Once Caldas se presentaba con indumentaria negra, y desde el inicio Luis Fernando Montoya apostó por cerrar espacios, con John Biafara y Elkin Soto como baluartes en el mediocampo, y una defensa sólida liderada por Samuel Vanegas, Miguel Rojas y Edgar Cataño. Boca dominó la posesión y presionó con remates de Antonio Barijo,
Guillermo Barros Escheloto y Diego Caña, pero no pudo romper el cerrojo defensivo colombiano, ya que Juan Carlos Henao tuvo un par de atajadas y también no tuvieron fortuna, ya que la pelota se estrelló un par de veces en el travesaño. El empate 0-0 fue un resultado heroico para el Once Caldas, que regresó a Manizales con la serie abierta y la confianza intacta. 1 de julio de 2004, el Estadio Palo Grande estaba a reventar, con Manizales viviendo un momento histórico. El Once Caldas salió con ímpetu decidido a aprovechar la altitud y el apoyo de su afición. A los 7 minutos, John Biafara abrió el marcador con un golazo. Tras un saque de banda de Miguel Rojas, Biafara recibió el balón cerca del área, se perfiló y sacó un derechazo potente que venció a Roberto Abondancieri, desatando la euforia en las gradas. Este gol, elegido como el mejor de la Libertadores 2004, dio al Once Caldas una ventaja temprana. Boca Juniors reaccionó en la segunda mitad. A los 52 minutos, Nicolás Burdizo empató con un cabezazo tras un centro de Cángel, silenciando momentáneamente al Palo Grande. El empate puso presión al Once Caldas, que necesitaba mantener la calma para evitar más goles. Luis Fernando Montoya ajustó el equipo, reforzando el mediocampo con la entrada de Javier Araujo para mantener el control. En los minutos finales, Boca buscó el gol de la victoria, pero Juan Carlos Henao se lució con atajadas clave, especialmente ante un remate de Carlos Tevez. El Once Caldas resistió, y el partido terminó 1-1, llevando la definición a los penales. El aire estaba cargado de tensión. Nadie en el mundo esperaba que el humilde Once Caldas llegara tan lejos, pero esta noche, en su casa, están a punto de escribir la historia. Frente a ellos, Boca Juniors, liderado por Carlos Bianchi, el rey de la Libertadores, con un equipo de estrellas dispuestas a aplastar cualquier sueño. Por Once Caldas, el primero en cobrar era Arnulfo Valentierra, pero Roberto Abondancieri, el Pato, adivina y ataja. La hinchada contenía el grito y Boca tiene la ventaja psicológica. Por Boca, Rolando Schiavi, un defensor de jerarquía, pero su remate se iba desviado. El Palo Grande estallaba. La fe renacía. Elkin Soto, el joven talento de Once Caldas, tomaba el balón y sin titubear anotaba. Once Caldas toma la delantera. Boca respondía con Alfredo Cassini. El mediocampista apuntaba, pero Henao, el arquero de Manizales, detenía el remate. Wilmer Ortegón, por Once Caldas, era el siguiente, pero Abondancieri no se rendiría tan fácil. La tanda seguía apretada. Todo estaba en juego. Nicolás Burdizo, el héroe del empate en el partido, disparaba y su remate pegaba en el travesaño. Once Caldas estaba más cerca de la gloria. Jorge Agudelo cargaba el sueño de Manizales. Mira el arco, respira, y gol. Once Caldas estaba a punto de hacer historia. Franco Cángele era la última esperanza de Boca Juniors, pero Juan Carlos Henao atajaba el remate y el Palo Grande explotaba. Once Caldas era campeón de la Copa Libertadores 2004, contra todo pronóstico. El Once Caldas de Manizales, liderado por el profesor Luis Fernando Montoya y con Juan Carlos Henao como héroe, derrota al todopoderoso Boca Juniors por 2-0 en los penales. Es la noche en que Colombia gritó campeón. Y así, el 1 de julio del 2004, el Once Caldas tocó el cielo de América. Contra todo pronóstico, un equipo humilde de Manizales venció al gigante Boca Juniors, llevando el trofeo de la Copa Libertadores a Colombia por segunda vez en la historia. Con Juan Carlos Henao como héroe en los penales, John Biafara marcando un golazo inolvidable, y la genialidad de Luis Fernando Montoya, el blanco demostró que los sueños grandes se construyen con pasión, trabajo y corazón. Este triunfo no solo marcó la historia del club, sino que unió a una nación y dejó un legado eterno. El orgullo de Manizales, el orgullo de Colombia. Revive esta hazaña y comparte la gloria del campeón.